Dios les bendiga, mis amados hermanos. La paz de Cristo. Espero que todos estén muy bien allá en sus casas, mis amados hermanos. Aquí estamos una vez más, amén, trayéndoles el mensaje, trayéndoles la palabra de Dios, el pan que viene del cielo, amén, el pan que el alma necesita para vivir, amén. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, amén. Amados hermanos, después de saludarlos, les deseo que todos estén gozando de perfecta paz, amén, de perfecta bendición por parte de nuestro Dios, amén, y deseo que toda su familia se encuentre bien, amén. Todos los que confían, todos los que esperan en Dios, reciben las promesas de Dios, amén, y la promesa de Dios es de que usted va a ser protegido, va a ser guardado, amén, y va a ser bendecido con paz, con gozo, alegría, aunque esté en medio de alguna prueba, alguna tormenta, alguna lucha, amén, alguna oposición del enemigo, amén. La palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan para bien, amén, para aquellos, ¿a quienes? A los que aman a Dios, amén, y esperan en Él. Esa es la promesa de nuestro Dios, y Él es fiel y Él es verdadero, Él es bueno y para siempre su misericordia. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, amén, y todo aquel que en Él confía le ayuda. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro ayudador, nuestro protector y nuestro guardador. Así es que, amados hermanos, hay que poner toda nuestra confianza en Él. Él se acuerda de que nosotros somos polvo, que estamos en este cuerpo de carne y sangre, este cuerpo carnal que es débil, amén, pero en Cristo, en lo espiritual, somos fuertes, amén. Es por eso que nosotros tenemos siempre que andar en el Espíritu, amén, y hacer morir los deseos de la carne. Gloria sea al Señor Jesucristo, amén. Hermanos, hoy en este día vamos a continuar, amén, con el mensaje, con la palabra de Dios que empezamos la vez pasada, la última vez, amén, sobre la oración efectiva, amén, sobre la oración efectiva, cómo su oración puede ser efectiva, cuáles son los requisitos, qué es lo que espera Dios de nosotros, qué es lo que es necesario saber, amén, conocer de la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Así es que hay poder en el conocimiento de Dios, de su palabra. ¿Cómo va a conocer a Dios? A Dios lo conoce por medio de su palabra. Ahí es donde Dios es revelado, a través del verbo de vida, a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo es el verbo, es la palabra, es el maná, es el pan que viene del cielo, amén, y que nosotros tenemos que alimentarnos, amén, y es así como lo conocemos. Así es que, hermano, hermana, pueblo, iglesia que me escucha, amén, es algo bueno y poderoso el conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, amén. ¿Libres de qué? Libres de las garras del enemigo, libres de la mentira, libres del poder de Satanás, libres para poder adorar y glorificar a Dios en espíritu y en verdad, amén. Bueno, amados hermanos, vamos a ir al estudio de hoy en esta tarde, amén, y como les digo, vamos a continuar con el estudio. Este es un estudio profundo, un estudio poderoso, amén, porque cuando usted vive una vida de oración, amados hermanos, vive una vida de poder en el Espíritu de Dios, porque la oración es poderosa, amén. La oración es lo que lo prepara a usted. La oración es lo que lo alinea. Fíjese bien lo que le digo, lo que lo alinea con la voluntad de Dios, amén, donde su mente es aclarada, es limpiada, amén, y
es cuando viene el poder de Dios sobre su vida. Es la comunicación de nuestro Dios, es la conexión, como les dije en la vez pasada, es la conexión, amén, con el Espíritu Santo de Dios. Así es de que, amados hermanos, vamos a ir y primero vamos a orar, amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este estudio, amén, por esta palabra. Hay que ser agradecidos siempre. Reciba esto, hermanos y fielmente que nos escucha, reciba los estudios, los mensajes con agradecimiento, amén, con agradecimiento. Gloria sea el Señor Jesucristo. Y así es como prepara su corazón, amén. Vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, te damos las gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la vida y la paz, el gozo y la salvación. Gracias por esta tu palabra, por tu Espíritu Santo, Señor, que estamos recibiendo ya hoy en este día, Padre. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tu Espíritu Santo fluya, Señor. Tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, Señor. Sea tu Espíritu el que nos ilumine nuestro entendimiento y tu palabra sea revelada, Padre, a cada oyente, a cada aquel que va a recibir este mensaje. En el nombre de Jesús, sea esta palabra, Señor, tu palabra, poder, sea luz, sea sabiduría, sea, Padre mío, guianza a todo oyente en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice, Señor, a todo aquel que lo ha de recibir, en el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos las gracias, Señor, hoy y siempre, porque usted es digno, usted es Dios, usted es nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Bendito y glorioso, mi alma te alaba. Gracias, Señor. Para ti sea la gloria, la honra y todo el honor, porque tú vives y reinas para siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Bueno, amados hermanos, quiero titular esta segunda porción, esta segunda parte, esta continuación de esta manera. ¿Por qué necesitamos orar a Dios? ¿Por qué necesitamos orar a Dios? Amén. ¿Por qué? ¿Para qué? Amén. Porque la oración es la conexión, es el vínculo, la conexión con nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Esa es la razón. Amén. Y vamos a estar estudiando varios versículos de la palabra de Dios, de la Biblia, para confirmar todo esto, para que nos enseñe, amén, qué es la razón, amén, qué es, por qué necesitamos que orar. Amén. Y vamos a leer varias escrituras y vamos a empezar con San Lucas capítulo 11 verso 5. Amén. Dice así: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y dará todo lo que necesite. Yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El verso 10 dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Verso 13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice la pregunta, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Amén. ¿Cuánto más
vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Amén. Este versículo, amados hermanos, nos habla, nos enseña, nos indica que ¿por qué es necesario orar? Amén. Porque es la conexión, es el vínculo. ¿Para qué? Para recibir las bendiciones de Dios y para recibir el poder de Dios y para recibir el cumplimiento de sus promesas. Amén. Son tres cosas muy importantes, 3 puntos. Amén. Tres puntos de enfoque en los que nos tenemos que concentrar en por qué, amén, es necesaria la oración y por qué necesita usted orar, por qué necesito yo orar, por qué necesita la iglesia, el pueblo de Dios orar. Porque es la conexión de poder, es la conexión de bendición, es la conexión del cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. Imagínese que usted no viva una vida de oración. ¿Qué pasaría? Usted nunca se conectaría con las bendiciones de Dios. Nunca se conectaría con el poder de Dios. Nunca se conectaría con el cumplimiento de sus promesas. Así de fácil y así de sencillo para que podamos entender este estudio. Amén. Es necesario. Así de importante es la oración con nuestro Dios, porque es solamente así que se cumple. Amén. Así esa es la razón por qué nosotros tenemos los resultados. Para que haya resultados en su vida, para que haga resultados, amén, en lo que usted busca, en lo que usted hace, en lo que usted trabaja, en su esfuerzo, en las cosas espirituales. Esto es lo número 1 que usted tiene que hacer y hacer parte de su vida. Es por eso que es importante la oración. Amén. Para que su oración sea efectiva, amén, tenemos que hacer estas cosas. Es necesario que usted sepa las razones por qué usted hace la oración. Amén. Déjeme decirlo como lo dije en el estudio pasado. Amén. Si usted vive esta clase de vida, amén, estos van a ser los resultados. Bendiciones, usted se va a conectar. Amén. Es necesario conectarse. El conectarse, amén, es hacerse como amigo de Dios. Amén. Nunca usted se ha conectado. Vamos a hablar humanamente, ¿okay? Vamos a hablar humanamente aquí entre nosotros, aquí en la tierra, en el mundo. Amados hermanos, nunca se ha usted conectado con una persona de poder aquí en la tierra que tiene, vamos a decir que tiene autoridad, que tiene, vamos a decir, y vamos, como dice uno allá en México, palancas. Discúlpeme que use esta palabra, amado hermano, que tiene palancas, que tiene maneras de cómo tener acceso, vamos a decir, al gobierno, vamos a decir, acceso a formas financieras. Estoy hablando como de trabajo, de alguna corporación, de alguna compañía que sea exitosa, que le esté yendo bien en sus negocios. Y si usted se conecta con algún dirigente de alguna compañía que está siendo exitosa, vamos a decir, aquí en la tierra, con el gerente, vamos a decir, o con alguien que está encargado, que tiene una posición alta en esa compañía, si usted se conecta. Hay un dicho en inglés que dice, it doesn't matter what you know, but it matters who you know. En español dice, no importa qué tanto tú sabes, sino a quién conoces. Eso quiere decir,
muchas veces lo que más importa es con quién está usted conectado. Muchas veces no necesita ni que saber tanto, pero si usted se conecta con alguien a un nivel alto, déjeme decirle que le va a ir bien. Le va a ir bien. ¿Por qué? Porque esa persona tiene una posición en donde lo puede ver a usted y le dice, mira, con el simple hecho de yo conocerte y poderte tener confianza, te voy a dar esta posición, te voy a abrir la puerta para que entres en esta nuestra corporación, en nuestro negocio, que estamos teniendo mucho éxito y te va a ir bien. Bueno, así es la conexión en lo espiritual con nuestro Padre Celestial. Amén. Para que usted tenga una conexión, una relación con nuestro Padre Celestial, déjeme decirle, Él es el dueño del oro y la plata. Él es el hacedor de todas las cosas. Él es el que está en control de todo. Y cuando usted se conecta con ese poder divino, nomás póngase a pensar cómo le va a ir a usted. Y no nomás a usted, sino a toda su familia. Toda su familia va a ser beneficiada. ¿Por qué? Porque usted logró conectarse con el poder más alto, con el poder superior, con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores, con el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra. Imagínese usted cuál va a ser su resultado, cuál va a ser su condición, qué va a ser de su vida cuando usted se conecta. Pero ¿cómo va a venir esa conexión? Por medio de la oración. Es por eso y es la razón por qué usted tiene que orar, porque todos nosotros tenemos que vivir una vida de oración, porque es el vínculo, es la conexión con el Todopoderoso. Si nosotros no oramos, no va a haber ninguna comunicación, no va a haber ninguna relación, no va a haber ninguna conexión con lo divino, con el poder, con lo sobrenatural. Amén. Es por eso, hermanos, que la palabra de Dios dice que los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas y volarán por aires altos. Amén. Es por eso, hermanos, Dios nos eleva a un nivel más alto, superior. Esa es la promesa de nuestro Dios. Pero ¿qué necesitamos que hacer? Necesitamos que confiar en Él, creer en Él, orar en Él, vivir una vida de oración. Amén. Numerosos pasajes, amados hermanos, bíblicos ilustran este principio bíblico, este fundamento. Jesús, por ejemplo, prometió que sus seguidores recibirían el Espíritu Santo. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo dio la promesa, le está dando la promesa a alguien que no ha recibido el Espíritu Santo. Le está diciendo hoy aquí en este día, mira, te voy a dar una promesa. Amén. Si tú confías en mí, si tú crees en mí, si te bautizas en mi santo y bendito nombre, si pones tu confianza y tú pones toda tu fe y toda tu esperanza en mí, crees en lo que yo te digo, yo te prometo que vas a recibir el Espíritu Santo. Te voy a dar de mi Espíritu. Hermano o fielmente que nos escucha, déjeme decirle, y ese Espíritu que Dios pone en usted es un Espíritu poderoso. Amén. Es poder, es autoridad. Gloria sea al Señor Jesucristo. Poder, ¿para qué? Autoridad, ¿para qué? Para muchas cosas que en su propia carne, en sus propias fuerzas, en su propia habilidad nunca va a poder hacer o lograr. Dice, pero hay una condición. Si persisten en pedir, buscar y llamar a la puerta de nuestro Padre Celestial. Fue el versículo que acabamos de leer, Lucas capítulo 11, versos 5 al 13.
Amén. Necesitan que persistir en esto, en pedir, en buscar y llamar. Y si usted pide, si usted busca, si usted llama, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a hacer esto? Pregúntese a sí mismo, ¿qué necesito yo que hacer para pedir? ¿Qué necesito que hacer yo para buscar? ¿Qué necesito que hacer yo para llamar? Eso se resume en una pura palabra, y esa palabra es oración. Amén. Porque es a través de la oración que usted va a pedir, es a través de la oración que usted va a llamar, y es a través de la oración, amén, que usted va a buscar. En esto se resume. ¿A quién? Al Padre Celestial, a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Aquí en el Lucas que acabamos de leer, 11:13 dice: pues si vosotros siendo malos habéis dado buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Se lo pidan. Amén. Así de sencillo y así de simple es entender estas cosas, amados hermanos. Por eso es importante la oración, la búsqueda. Amén. Por eso después, amados hermanos, de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, sus seguidores, ¿quiénes son sus seguidores? Los apóstoles, los cristianos, porque todo aquel que es seguidor de Jesús es un cristiano, se le llama cristiano. Amén. No una denominación, no una denominación. No vamos a decir que pentecostés, que sabadista, que 7 días, que testigo de Jehová, que apostólico, que pentecostés, que católico. No. Los seguidores de Jesús. ¿Quiénes son los seguidores de Jesús? Los seguidores de Jesús es la iglesia. Amén. La iglesia. La iglesia, amén, no es denominación. La iglesia es el grupo de creyentes que confía, que cree y tiene fe en nuestro Señor Jesucristo y sigue a Jesucristo. Amén. ¿Quiénes son? Los apóstoles. Aquellos que son apostolados, aquellos que son instruidos, enseñados por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquellos seguidores que constantemente se dedicaron, amén, a la oración en el aposento alto. Vamos a leer Hechos capítulo 1, verso 14. Vamos a empezar desde el 13. Fíjese. Aquí esto los comprueba. ¿Quiénes son los que pueden recibir el poder de lo alto? ¿Quiénes son los que pueden recibir el Espíritu Santo? Dice, Hechos capítulo 1, verso 13, dice: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacob, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Dice, todos estos, dice. Cuando dice todos estos, eran sus discípulos, eran sus seguidores, eran sus apóstoles, aquellos que habían puesto su confianza en Él. Amén. ¿Ha puesto usted su confianza y esperanza en nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted sigue a Jesús? Bueno, usted es un discípulo, usted es un apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y dice, todos estos, usted, todos, toda la iglesia, dice, todos estos perseveraban. ¿Cómo? En el verso 14 del Hechos 1, verso 14, dice, todos estos perseveraban unánimes, juntos, reunidos. Se reunían en un aposento alto, en un edificio, en una sinagoga. Amén. Dice, unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Fíjese, hasta la madre de nuestro Señor Jesucristo estaba allí, juntos, reunidos, dice, con sus hermanos. Estaba María, la madre de Jesús, y con los hermanos. Amén. Dice, todos estaban juntos, unánimes. Aquí menciona los nombres. Amén. Hechos capítulo 1, verso 13 al 14.
Amén. Se dedicaban en la oración, en el aposento alto. Ellos estaban haciendo algo, estaban esperando la promesa de nuestro Jesucristo, que le dijo: y recibiréis poder de lo alto. Y ese poder era el Espíritu Santo de Dios. Amén. Perseveraban en la oración en el aposento alto hasta que con poder el Espíritu Santo se derramó en ese gran día, el día del Pentecostés. Mire, Hechos capítulo 1, verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo? Recibiréis. Lo que usted tiene por parte de Dios es algo que usted ha recibido de Dios. ¿Y qué es lo que más necesita el ser humano? ¿Qué es lo que más necesita el creyente? Lo único que necesita por parte de Dios, le voy a decir, que es sobre todas las cosas, es el Espíritu Santo. Porque cuando Dios le da el Espíritu Santo, le está dando poder. Porque el Espíritu Santo le da vida. El Espíritu Santo le da autoridad. Y eso es lo que necesita. ¿Para qué? Para hollar escorpiones, para predicar la palabra, para ser testigo, para testificar de la palabra con unción, con poder y con autoridad. Porque si usted no tiene esas cosas, usted no puede hacer estas cosas. Y si trata de hacer estas cosas, déjeme decirle que va a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque no tiene la autoridad, no tiene el poder, no tiene la unción. Y eso solo viene a través del Espíritu Santo que Dios le da a usted. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo va a recibir? ¿Cómo lo va a recibir? Perseverando en oración, unánimes, juntos, no divididos, no apartados, no con contiendas, no con diciendo: no, yo soy esto, tú eres, y yo soy de Apolos, y yo soy de Pablo, yo tengo esta religión, yo soy apostólico, yo soy pentecostés, yo soy católico, yo soy esto y esto otro. No, unánimes, juntos. Una fe, un bautismo y un Señor. Eso es todo lo que a Dios le importa. ¿En qué bautizo está usted? ¿Cuál es su Señor? ¿Cuál es su fe? Eso es lo que a Dios le importa. A Dios no le importa cuál religión sea usted o de cuál denominación sea usted. A Dios lo que le importa es si usted está unido en un mismo Señor, una misma fe, en un mismo bautismo. Amén. Amados hermanos, para que usted lo pueda recibir es a través de la oración. Así es de que la oración es la conexión, es el vehículo en donde usted puede recibir, lo vuelvo a repetir, las bendiciones, el poder de Dios y el cumplimiento de sus promesas. Aquí esta promesa se estaba cumpliendo con sus discípulos, con sus seguidores, y aún con la madre de Jesús, María, porque ella también estaba allí. Y eso a mí me dice que ella también recibió el Espíritu Santo, y sus hermanos, dice la palabra de Dios. Amén. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, fíjese, aquí es donde nos explica, nos enseña sobre la venida del Espíritu Santo. Empezando del capítulo 1, dice: cuando llegó el día del Pentecostés, todos estaban unánimes, juntos. Verso 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, en el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos, dice. ¿Quiénes eran todos? Los que menciona el versículo que acabamos de leer. Amén. Hechos del capítulo de Hechos 1, 13, Hechos capítulo 1, versos 13 y 14, y el capítulo 1, el verso 8.
Amén. ¿Se acuerda que ahorita los acabamos de leer? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron ¿qué? A hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Se fija? Cómo todos recibieron la promesa, se cumplió la promesa en la vida de ellos y eso allí no fue el fin, no fue el principio y no fue el fin, no. Esto continúa, esto sigue adelante hasta hoy en día. Por eso a usted Dios le ha dado la promesa de recibir de Dios el poder, la autoridad, la unción, la bendición y las promesas de nuestro Dios. Usted lo puede recibir. Pero ¿cómo lo va a recibir si vive una vida sin oración? La oración es la conexión, es el vehículo perfecto con lo celestial, con el poder de Dios. Y solamente, lo vuelvo a repetir, lo va a recibir a través de que usted viva una vida de oración. Por eso es necesaria, por eso es importante de que usted viva, amén, una vida de oración. ¿Se fija qué importante es la oración? Amén. Importantísimo. Cuando los apóstoles se reunieron, amén. Cuando los apóstoles se reunieron después de su arresto y liberación por parte de las autoridades judías, ellos oraron fervientemente para que el Espíritu Santo les diera denuedo y autoridad. Ahí está la palabra, denuedo y autoridad. Amén. Para hablar su palabra. ¿Ok? Después dice, cuando los apóstoles se reunieron. Amén. Primeramente para que el Espíritu Santo les diera ¿qué? Denuedo y autoridad para hablar su palabra. ¿Qué nos dice esto? Que usted no puede hablar la palabra de Dios si no tiene autoridad, no tiene denuedo por parte del Espíritu Santo. Amén. Es por eso, amado hermano, que mire, se nota, se siente. Usted puede detectar cuando una persona vive una vida de oración. Amén. Cuando una persona vive una vida de oración, se nota, se siente el poder. Esa persona habla con autoridad. Esa persona habla con unción, con denuedo, sin temor, sin miedo. ¿Por qué? Porque vive una vida de oración. Si usted quiere poder y autoridad y denuedo para poder testificar, para poder hablar la palabra de Dios, oh hermano, tiene que vivir una vida de oración. Si no, su lengua se le va a trabar, su mente se le va a ir en blanco, no va a saber qué decir, no va a saber qué hablar, se va a poner nervioso. En vez de decir algo bueno, efectivo, va a decir algo erróneo. ¿Por qué? Porque no se le ha dado autoridad, no tiene denuedo, porque no vive una vida de oración. Pero hermana que me oye, que me escucha, si usted vive una vida de oración dedicada, sinceramente, completamente, amén, usted se conecta con lo divino y el poder empieza a fluir a través de usted, a través de su mente, a través de su corazón, de su vida. Oh, amado hermano y hermana, y déjeme decirle que después de eso vienen los resultados. Gloria sea al Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice, vamos a leer Hechos capítulo 4, verso 31. Amén. Así es de que dice, ellos oraron fervientemente para que el Espíritu Santo les diera denuedo y autoridad para hablar su palabra. Cuando hubieron orado, fíjese, esto es lo que nos dice el versículo, capítulo 31, dice, léalo usted, capítulo 4, verso 31, dice, cuando hubieron orado,
el lugar en que estaban congregados tembló. Fíjese qué tan poderosa es la oración. El lugar donde usted hace su oración, donde usted se congrega, puede temblar. Cuando dice tembló, las cosas se sacuden en su vida. Quizás no mire usted un temblor así natural en lo físico, pero en lo espiritual sucede un temblor, un sacudimiento. Las cosas se sacuden alrededor de usted. Gloria sea al Señor Jesucristo. Se sacuden alrededor de usted, se mueven del lugar. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está allí, el poder de Dios fluye. Llega el poder de Dios y sacude todas las cosas alrededor de su vida. Se mueven. Amén, hay un movimiento. Aleluya, fíjate nomás qué tan poderosa es la oración. Se mueven en su trabajo, se mueven en todas las áreas de su vida, se sacuden. Porque cuando todo está sin moverse, sin sacudirse, no pasa nada, no sucede nada, todo es igual, todo es lo mismo, la misma rutina, la misma situación, los mismos problemas, los mismos todo. Pero cuando llega el poder de Dios a sacudir esas áreas de su vida, déjeme decirles, cuando viene el cambio, es cuando las puertas se abren, es cuando viene la bendición de Dios sobre usted. Todas las cosas se ponen en su lugar, en orden, aleluya. Lo imposible se hace posible. Las cosas que estaban cerradas se abren. Así es el poder de Dios. Entonces dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fíjese, y todos hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuándo? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando hubieron orado. Amén. Así es como funciona estas cosas. Así es como la mano de Dios se mueve a su favor cuando viven una vida de oración. Se fija cómo estos versículos nos enseñan y nos hablan sobre cómo es como usted puede recibir su bendición, cómo es como usted puede recibir el poder de Dios, cómo es como usted, amén, recibe el cumplimiento de las promesas de Dios cuando hubieren orado. Ahora mi pregunta es esta: ¿se van a poder cumplir estas cosas en su vida si vive una vida sin oración? Y no estoy hablando de una oracioncita, que su oración, amén, es mucho menos en menos de que está un café, o en menos de que se toma una taza de café. Nuestra oración tiene que elevarse a un nivel alto. Ese según el nivel de oración que usted vive, así va a ser el nivel de poder que va a venir sobre su vida. Esta es una inversión. Si usted invierte en la oración el tiempo suficiente. ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo cuando les dijo a sus discípulos, cuando Él estuvo orando toda la noche, estuvo sudando hasta gotas de sangre, aleluya, porque iba a ir a ser sacrificado el día siguiente? ¿Se acuerdan? Que les dijo, no habéis orado ni siquiera una hora, se durmieron, no me acompañaron conmigo. Amén. Ni una hora, dice. Lolo, cayeron, colgaron el pico, como dicen, se durmieron. No hay que darle más importancia al sueño, a dormir. Hay que darle más importancia a la oración. Por eso dice, velad y orad. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice eso. Amén. Así es de que, gloria sea al Señor Jesucristo. Cuando hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
Hechos capítulo 4, verso 31. Con frecuencia, amados hermanos, el apóstol Pablo pidió oraciones por sí mismo. Amén. Sabiendo que su obra no tendría éxito a menos que los creyentes estuvieran orando por él. Esa es otra razón, amén, por qué es importante la oración. Amén. Hay veces que los hombres de Dios, amén, así como su servidor, les pide que me apoyen en oración. No es que usted ore por mí, porque yo también vivo una vida de oración, amén, sino que me apoye. Aquí el apóstol Pablo pide oración ¿a quién? Fíjese, vamos a leer Romanos capítulo 15, verso 30. Romanos 15, 30 dice: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis, dice, me ayudéis. No que ores por mí, ayúdenme, apóyenme. Dice, que me ayudéis orando por mí a Dios. Amén. Romanos 15, 31 dice, para que sea liberado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Amén. Aquí el apóstol Pablo, y así de igual manera vuestro servidor que les trae la palabra de Dios, amén, les pido que me ayuden a orar, que me apoyen en oración. ¿Para qué? Para que esto sea fuerte, esto sea poderoso, porque hay poder cuando se unen los hermanos y las hermanas en oración. Así como en el aposento alto, todo esto que acabamos de leer, amén, estaban todos ¿qué? Juntos, unánimes, en oración, en súplica y en ruego, y de repente dice, vino el poder, la promesa del Espíritu Santo sobre ellos. Así, amados hermanos, por eso es importante este estudio, para dejarles a saber ustedes que es importante que ustedes me apoyen en la oración, me ayuden en la oración. Amén. Fíjese, Efesios capítulo 6, verso 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, dice, Efesios capítulo 6, verso 19 dice, y por mí, ahora aquí está hablando Pablo, dice, por Pablo, por mí, dice, a fin de que el abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer, ¿con qué? Con denuedo, con autoridad, el misterio del Evangelio. Y eso se aplica también a mi vida y a cualquier siervo de Dios que trae el mensaje, que hace, amén, esa dedicación, que cumple con el llamado, con el propósito por el cual Dios lo ha llamado. Amén. Dice, por mí, a fin de que al abrir mi boca, cuando dice abrir mi boca, cuando empiezan a predicar, cuando empiezan a enseñar, cuando empiezan a dar estudios bíblicos, dice, me sea dada palabra. Esta palabra que estoy hablando hoy no es mi palabra, sino que es una palabra que me es dada del Dios Altísimo. Amén. ¿Para qué? Para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El Evangelio es un misterio. Es algo que cuando dice el Evangelio, para el misterio del Evangelio es una revelación, para que el Evangelio les sea revelado a ustedes. Amén. Para que ustedes entiendan la palabra de Dios. Porque esto no tan fácil se puede entender. Esto se ha de discernir espiritualmente, dice la palabra. Discernir es entender espiritualmente, verlo de una manera espiritual. Amén. Es por eso, amados hermanos, todo esto sucede, todo esto llega a pasar
Cuando nosotros oramos, vivimos una vida de oración, estamos juntos, estamos unánimes, cuando nos apoyamos el uno al otro en oración. Es por eso que nuestro Jesucristo dice orar los unos por los otros. Amén. Que nos apoyemos el uno al otro en oración. No dejarle toda la carga a uno solamente y pues tú haces el sacrificio y acá nosotros acá bien fácil, bien. Nosotros nos la llevamos suave. Nosotros necesitamos que preocuparnos, que sacrificarnos, no hacer nada. Tú haz todo eso. Tú eres el pastor, tú eres el apóstol, tú eres el ministro, tú eres el que tienes que hacer estas cosas. Nosotros no. Ay, tú encárgate de todo. No. La palabra de Dios enseña diferente. La palabra de Dios dice que nos ayuden a orar, nos apoyen a orar y que todos tienen que estar juntos, unánimes. ¿Dónde? En el aposento alto, en el lugar especial, en el altar, orando a Dios. Amén. Efesios capítulo 6, verso 20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Colosenses capítulo 4, verso 3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Esta es una gran necesidad que tenemos hasta hoy en día. Que se abra puerta, que se abra lugar, que se abra camino. ¿Para qué? Para anunciar y dar a conocer el misterio de Cristo, la palabra de Dios. En el cual uno como ministro, como pastor, como líder, está preso. Esa es nuestra cautividad, eso es nuestro cautivo, ahí estamos. Nosotros no podemos movernos, apartarnos de esta cosa o dejar y decir, yo ya no voy a hacer esto, yo ya hice lo que tenía que hacer y me escapo. No, nosotros no podemos escaparnos de los líderes, aquellos que son llamados. No pueden escaparse de estas cosas. Somos prisioneros de Cristo. Amén. Y eso es algo bueno. Amén. Eso es algo bueno. Gloria al Señor. Por eso dice la palabra de llevar vuestros pensamientos cautivos a Cristo. Amén. Nuestros pensamientos, esta mente tiene que llevarla cautiva a Cristo. Gloria sea al Señor Jesucristo. Porque tenemos un deber, un llamado que tenemos que cumplir. Y eso, amados hermanos, déjenme decirle que con la oración, amén, viene la unción, viene la autoridad, viene el poder. Así es de que si ustedes apoyan y viven una vida de oración, ¿sabe qué están haciendo? Están apoyando a sus líderes. ¿Quiere apoyar a su líder? Hágalo viviendo una vida de oración, pidiendo y suplicando y rogando al Padre Celestial para que se cumplan las promesas de Dios en nuestras vidas y nosotros como líderes cumplamos. Amén. Cumplamos. Vengan el cumplimiento a nuestras vidas y así los ayudemos a ustedes. Amén. Así de tan importante es la oración. Y para cerrar, mis amados hermanos, quiero cerrar con esto y por supuesto este no es el fin de este estudio. Amén. Esta es la segunda parte. Vamos a continuar. ¿Por qué? Porque esto es muy importante. No, amados hermanos, no hay que ser conformistas. Muchas las veces, sigue con el mismo estudio, sigue con la misma enseñanza, ya que traiga algo diferente, que va con lo mismo. Hermanos, ame a esta palabra. Yo sé lo que le estoy enseñando, lo que le estoy instruyendo. Yo sé lo que usted necesita, la importancia de todo esto. Esto necesita que ser sembrado. Cuando usted siembra una semilla, no nomás la arroja, la avienta allí y ya. No. Tiene que trabajar el terreno. Tiene que cultivarlo. Tiene que volver a ese mismo lugarcito donde puso su semilla. Amén. Y mirar a ver si ya está saliendo. Echarle agua, ponerle agua. Quitarle todo el zacate, todo.
todo lo que pueda dañar a esa, cultivarla, trabajarla. No nomás la planta y ahí se olvida de ella y ya, lo que sigue, ya hay que esperar el resultado. No. Hay que continuar con esto. Así, el Evangelio, la palabra de Dios, amados hermanos, es como como nos dijo Jesucristo, la parábola del sembrador. Sobre la semilla que cae en buen terreno. Acuérdese, nos dijo Jesucristo usó las parábolas para darnos a entender cómo es el reino de Dios. Amén. Sea fiel, hermano. Sea fiel a esto. Continúe. Continúe enseñándome. Yo necesito saber de estas cosas. Porque yo no lo sabía, no hay nadie que me explique, no hay nadie que me ha enseñado esto. Bueno, pues ahora lo está recibiendo. No lo rechace. Amén. Yo sé cómo somos como seres humanos. Yo soy humano también. Y sé cómo somos. Así es que, amados hermanos, con esto quiero cerrar. Santiago capítulo 5, verso 14. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Quién es el Señor? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es su Señor? Jesús, Jesucristo. Dice, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de su Señor, dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. La oración de fe. La oración de fe. No nomás, esto es importante saber también, que no nomás hay que orar. Voy a orar porque el pastor me dijo. Voy a orar porque así creo, pienso. No. Si vamos a orar con fe. Creyendo. Con fe. No dudando nada. Dice, y entonces vamos a recibir los resultados. Amén. Vamos a orar como si fuera tan claro como el agua y como el cristal. Mirar las cosas tan reales en el espíritu y decir, esto es verdadero, esto lo afirmo, estoy confiado en que esta oración va a ser efectiva. Amén. La fe es lo que trae la efectividad. Amén. La fe trae la efectividad en su oración, en nuestra oración. Como lo estudiamos ya en todos estos versículos, puertas son abiertas, el lugar se sacude, todo su alrededor se sacude, enfermos son sanados, prisioneros son liberados, hablamos con autoridad, con poder, con unción. Amén. Pero tiene que ir con fe. Fe es el ingrediente que va acompañado con la oración. Con esto cierro, mis amados hermanos. Vamos a orar para cerrar esta parte, esta porción del estudio. Y vamos a continuar, como les vuelvo a decir, con los requisitos. Amén. Los requisitos para que su oración sea eficaz. Amén. Dios me los bendiga. Espero que les sea de gran bendición este estudio, este mensaje, y que lo ponga por obra. Amén. Póngalo por obra, crea. Amén. Gloria sea al Señor Jesucristo. Vamos a orar para que este mensaje sea sellado en su corazón y lo guarde. Amén. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de mi Señor Jesucristo, te doy las gracias y te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad, este privilegio, por el pan que viene del cielo, por esta tu palabra, Señor, que ha sido revelada, ha sido conocida a todo el que va a oír y está oyendo este mensaje, Padre, este estudio sobre la oración. Padre, ayúdanos para que nuestra oración sea eficaz, seamos obedientes, tengamos fe, que nuestra fe no nos falte, Señor, cuando vengamos y hagamos oración. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, se cumpla, sea revelada tu palabra, Señor, a todos los oyentes, a todos los que te buscan, con un corazón sincero, con un corazón humilde. En el nombre de Jesús, sea tu bendición, sea tu paz, sea, Padre mío, fortaleza
a las vidas de a todos aquellos que oyen y escuchan tu palabra, y aún aquellos, Señor, que no pueden oír, no pueden ver, no pueden, Señor mío, que quizás están alejados, que están apagados, que están enfriados, aquellos que se han alejado de esta fe, los alcances, Señor, y les hagas llevar con misericordia y con amor esta tu palabra, Señor, y sean avivados una vez más y vuelvan, Señor, a los caminos de la verdad, la vida y la paz, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios los bendiga, mis amados hermanos, y hasta el próximo mensaje de la palabra de Dios. Los amo en Cristo. Amén.